El silencio de la mina. En lo más profundo de las montañas de Potosí, donde los ecos del viento parecían susurros de antiguos espíritus, yacía una mina abandonada conocida como la Boca del Infierno. Pocas personas se atrevían a acercarse, pues las leyendas locales afirmaban que allí habitaba algo más que oscuridad. El diablo mismo guardaba las entrañas de la tierra, prometiendo riquezas indescriptibles a quienes osaran enfrentarlo, siempre a cambio de un precio. A las afueras del pueblo vivía un joven llamado Mateo, de apenas 22 años. Delgado, con manos curtidas por trabajos pesados, soñaba con un futuro mejor. Hijo de un minero que había fallecido en un derrumbe años atrás, Mateo había crecido escuchando las historias de los mineros ancianos, quienes narraban sus encuentros con el tío, la figura demoníaca que, decían, habitaba las profundidades de las minas. Para Mateo, estas historias no eran más que cuentos para asustar a los niños, pero detrás de su incredulidad, el hambre y la miseria que lo rodeaban le daban vueltas en la cabeza. Mateo estaba enamorado en secreto de Elena, la hija del alcalde del pueblo. Elena era una joven de ojos verdes y sonrisa cálida, siempre rodeada por un halo de dulzura. Pero entre Mateo y ella existía un abismo infranqueable. Él no era más que un campesino pobre, mientras que ella vivía rodeada de lujos, destinada a casarse con un hombre rico que asegurara su porvenir. Una tarde, mientras se dirigía a casa después de una jornada extenuante, Mateo escuchó a unos borrachos en la cantina hablar sobre la Boca del Infierno y las riquezas escondidas que supuestamente aguardaban a quien tuviera el coraje de reclamarlas. Las palabras se clavaron en su mente. Esa noche, tumbado en su cama de madera, miró fijamente al techo, mientras el viento afuera hacía gemir las ventanas. ¿Y si las leyendas son ciertas? Zrenia. ¿Y si esa es mi única oportunidad de escapar de esta vida y tener algo digno que ofrecerle a Elena? La decisión no fue fácil, pero en su desesperación, Mateo sabía que no tenía mucho que perder. La mañana siguiente, equipado con una lámpara de aceite, una pala y el amuleto de su madre, una pequeña cruz de madera que ella siempre decía que lo protegería de todo mal, Mateo emprendió su camino hacia la mina. La entrada a la Boca del Infierno era una grieta oscura en la roca, rodeada por zarzas y raíces retorcidas, como si la propia naturaleza intentara cerrar el acceso. Mateo se detuvo por un instante, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, pero el eco de sus sueños lo empujaba hacia adelante. Encendió su lámpara y dio el primer paso. El aire dentro de la mina era pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico, como sangre oxidada. Caminó durante horas, siguiendo pasadizos que parecían descender al mismo núcleo de la tierra. A lo lejos, el golpeteo del agua contra las rocas parecía formar un ritmo inquietante. De pronto, llegó a una gran caverna. En el centro, un altar improvisado de piedras estaba rodeado por velas encendidas, aunque no había señales de vida. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la columna. Fue entonces cuando una voz profunda y resonante rompió el silencio. «Has venido a buscarme, Mateo». El joven giró sobre sí mismo, buscando el origen de la voz, pero no vio a nadie. «¿Qué? ¿Quién está ahí?», preguntó con un hilo de voz.
No lo sabes. Yo soy el guardián de esta mina, el amo de los secretos que esconde. Dime, ¿qué buscas? En ese momento, de las sombras emergió una figura imponente. Era un hombre alto, vestido con un traje negro impecable, pero sus ojos ardían como brasas y un par de cuernos pequeños asomaban en su frente. Su sonrisa era afilada, como un cuchillo. ¿Eres el diablo?, murmuró Mateo, retrocediendo instintivamente. El demonio soltó una carcajada que hizo temblar las paredes. Puedes llamarme como quieras, pero no estoy aquí para asustarte, muchacho. Estoy aquí porque tienes una ambición en tu corazón. La huelo en el aire. Riqueza, amor. Dime, ¿estoy equivocado? Mateo tragó saliva. No había vuelta atrás. Con voz temblorosa respondió: quiero salir de esta miseria. Quiero ser alguien. Quiero tener suficiente para que Elena me mire como un igual y no como esto. La sonrisa del diablo se ensanchó. Ah, el amor. Ese siempre es un motor poderoso. Escucha, puedo darte lo que buscas. Oro, más del que puedas imaginar, y el corazón de esa chica que tanto deseas. Pero todo tiene un precio. ¿Qué precio?, preguntó Mateo sin apartar los ojos del demonio. El diablo se inclinó, acercando su rostro al del joven. Tu alma, muchacho. Nada más y nada menos. Mateo titubeó. Había escuchado las historias. Entregar el alma era perder la eternidad, quedar condenado a sufrir para siempre. Pero entonces recordó las noches de hambre, la mirada de pena de su madre y la distancia insalvable entre él y Elena. Cerró los ojos y susurró: acepto. El diablo extendió una mano y en un parpadeo apareció un contrato escrito en un pergamino antiguo, con letras rojas que parecían pulsar como si tuvieran vida propia. El texto detallaba el acuerdo. Mateo firmó con una pluma de plumas negras y al hacerlo, sintió una punzada helada en el pecho, como si algo dentro de él se hubiera roto. Es tuyo, todo lo que deseas y más. El diablo chasqueó los dedos y la caverna se iluminó con un brillo dorado. Montones de oro, joyas y piedras preciosas aparecieron por doquier. Pero antes de que Mateo pudiera reaccionar, el demonio añadió con una sonrisa que congeló la sangre del joven: disfrútalo mientras puedas, porque cuando llegue el momento, vendré por ti. De regreso en el pueblo, Mateo pronto se convirtió en una figura legendaria. Nadie sabía cómo, pero el joven ahora poseía una riqueza inimaginable. Compró una enorme casa, ayudó a los necesitados y, como había deseado, logró ganarse el corazón de Elena. Ella, encantada por su bondad y su nueva posición, aceptó casarse con él. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Mateo comenzó a notar algo extraño. Cada vez que miraba su reflejo, sus ojos parecían más oscuros, como si algo lo estuviera devorando desde dentro. Además, las noches eran tormentosas. Escuchaba susurros en su sueño, recordatorios constantes del pacto que había hecho. Una noche, mientras celebraba su boda con Elena, Mateo sintió que el aire se volvía pesado. Las luces de la casa parpadearon y, de repente, la figura del diablo apareció frente a él, vestido con el mismo traje negro. Ha llegado el momento, Mateo. El joven cayó de rodillas.
Por favor, dame más tiempo. Apenas estoy empezando a vivir. Pero el diablo no mostró piedad. Con un gesto de su mano, la oscuridad envolvió a Mateo, llevándoselo a un lugar que nadie podía alcanzar. El pueblo quedó conmocionado por la desaparición repentina de Mateo. Elena, desconsolada, dedicó su vida a ayudar a los menos afortunados, manteniendo el legado de generosidad de su esposo. La casa que Mateo construyó quedó abandonada y pronto comenzaron a circular rumores de que estaba embrujada. Los mineros, al enterarse de la historia, comenzaron a evitar la boca del infierno. Y aunque el diablo nunca volvió a aparecer, todos sabían que su presencia seguía allí, esperando al próximo soñador desesperado, dispuesto a pagar el precio más alto. El pacto de Don Eusebio. Don Eusebio Montenegro era un hombre ambicioso, dueño y señor de la mina más rica de la región. En un tiempo donde el oro y la plata significaban poder absoluto, su nombre era sinónimo de riqueza y respeto. Sin embargo, la historia que se contaba en los rincones oscuros de los bares y en los susurros de los mineros hablaba de algo más siniestro. Se decía que la fortuna de don Eusebio no provenía únicamente del trabajo duro, sino de un pacto oscuro que había sellado en una noche fatídica. Cuentan los viejos del pueblo que todo comenzó cuando la mina de la Promesa, propiedad de don Eusebio, empezó a agotarse. Los filones de plata ya no eran tan abundantes y el oro se volvía cada vez más escaso. Las deudas crecían y los inversionistas perdían la fe en el otrora próspero empresario. Desesperado y temiendo perderlo todo, don Eusebio acudió a un hombre que nunca antes se había visto en el pueblo. Un forastero de vestimenta oscura y ojos como brasas encendidas. Este extraño se presentó como Jacinto, pero todos sabían que ese no era su verdadero nombre. Se decía que conocía secretos antiguos, fórmulas para encontrar oro donde no lo había y maneras de torcer la voluntad del destino. Don Eusebio, cegado por su codicia, escuchó cada palabra con atención. Jacinto le propuso un trato. La mina florecería de nuevo, rebosante de oro y plata, pero a cambio, la tierra exigiría sangre. A la semana siguiente, los mineros comenzaron a encontrar nuevas vetas de plata y oro puro, como si el cerro mismo se las estuviera ofreciendo. La noticia corrió como pólvora y la riqueza de don Eusebio creció exponencialmente. Sin embargo, con la fortuna también llegó el infortunio. Cada tanto, uno de los mineros desaparecía en los túneles sin dejar rastro. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose en las galerías y otros hablaban de un susurro en la oscuridad que llamaba por sus nombres. El capataz de la mina, un hombre rudo llamado Anselmo, empezó a sospechar. Reunió a un grupo de trabajadores y bajaron con antorchas para investigar los túneles más profundos. Lo que encontraron heló su sangre. En una cámara recién excavada, descubrieron un altar de piedra, con restos de velas negras y manchas de sangre reseca. No tardaron en entender que aquellos que desaparecían no se perdían en la mina, eran sacrificados. Anselmo confrontó a don Eusebio, quien no negó nada, solo le dijo que la mina pedía un precio.
y que quien no estuviera dispuesto a pagarlo podía marcharse. Pero la codicia es más fuerte que la moral, y pocos se atrevieron a abandonar un trabajo que les daba un salario seguro. Aún así, algunos mineros huyeron del pueblo y otros murmuraban sobre maldiciones y espíritus furiosos. Los años pasaron y la mina continuó siendo un éxito, pero los rumores sobre su dueño crecieron. Se decía que por las noches don Eusebio se encerraba en su despacho y hablaba solo, con una voz que no era suya, que su sombra no se movía en sincronía con su cuerpo y que, cuando pasaba por el pueblo, los perros aullaban y las gallinas se negaban a poner huevos. El final llegó en una noche de tormenta. Un joven minero llamado Simón, que había perdido a su hermano en circunstancias misteriosas, decidió enfrentarse a su patrón. Armado con una pistola y acompañado por otros hombres, irrumpió en la casona de don Eusebio. Lo encontraron en su despacho, frente a un espejo ennegrecido, murmurando palabras en una lengua extraña. Cuando Simón disparó, la bala atravesó el cuerpo del viejo, pero no cayó. En su lugar, una carcajada resonó por toda la casa y la figura de don Eusebio comenzó a retorcerse, sus facciones descomponiéndose en algo inhumano. Los hombres huyeron aterrorizados y cuando regresaron con más gente del pueblo, la casa estaba vacía. Don Eusebio había desaparecido y con él la prosperidad de la mina. Al día siguiente, un derrumbe selló los túneles para siempre, atrapando dentro a los pocos trabajadores que aún quedaban. Desde entonces, la casona quedó abandonada y la mina maldita. Algunos dicen que en las noches sin luna todavía pueden escucharse los lamentos de los mineros y los murmullos de un hombre que sigue negociando con fuerzas oscuras, condenado por su propia ambición. El gallo blanco. La primera vez que vieron al gallo blanco fue en una madrugada de luna llena, en la comunidad de San Pedro del Cerro, un lugar apartado en la sierra. La vida transcurría con la tranquilidad de siempre. Pero todo cambió cuando un grupo de mineros descubrió una veta de plata en un cerro cercano. La noticia se esparció rápido y la fiebre del metal trajo consigo fortuna y desgracia. Al principio parecía que la bonanza beneficiaría a todos. Se construyeron chozas más firmes, los comercios prosperaron y la gente celebraba con música y chicha. Pero entonces aparecieron los ataúdes en los caminos. Eran viejos, de madera podrida, pero nadie sabía de dónde venían. Algunas noches, los mineros decían haber escuchado murmullos en la oscuridad, susurros que el viento no podía llevar. Los rumores empezaron a crecer cuando apareció el burro con sombrero. Era un animal extraño, con el lomo encorvado y ojos que parecían brillar en la noche. Los niños decían que hablaba cuando no había nadie cerca. Algunos hombres juraban haberlo visto al borde del camino, observándolos con inteligencia. Y lo peor, siempre estaba cerca de los ataúdes. Pero la verdadera pesadilla empezó cuando el gallo blanco llegó a la comunidad. Se posaba en los tejados al anochecer y cantaba con una voz que no era la de un ave común. Era un sonido grave, casi humano, que hacía que los perros se escondieran y las gallinas enmudecieran. Al principio, lo tomaron como un mal presagio, pero pronto descubrieron que no era solo un gallo. Uno de los mineros, llamado Joaquín,
Contó que había visto algo imposible. Una noche, mientras bajaba del cerro con su linterna, vio al gallo blanco en el sendero. Alzó la lámpara para verlo mejor y, en un parpadeo, el ave creció hasta convertirse en un hombre alto y delgado, con ojos rojos como brasas. El minero corrió hasta el pueblo, pero no fue suficiente. Al día siguiente, encontraron su cuerpo en la plaza, con la garganta destrozada y las manos crispadas, como si hubiera muerto en medio de un grito. La muerte de Joaquín no fue la única. Carmen, la curandera del pueblo, comenzó a notar que los enfermos no mejoraban. Sus remedios no surtían efecto, y las hierbas que recogía en el monte se marchitaban apenas cruzaban el umbral de su casa. Una noche, alguien tocó su puerta. Cuando la abrió, encontró un ataúd vacío en el umbral. Al amanecer, la encontraron dentro de él, con la piel pálida y los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto algo aterrador en su última noche. Mateo, un niño curioso de 12 años, aseguraba que había seguido al burro con sombrero hasta un barranco. Decía que lo vio hablar con una sombra alta y encorvada. Nadie le creyó hasta que desapareció. Lo buscaron por días, pero no encontraron rastro de él. Solo su sombrero apareció en el camino de la mina, cubierto de tierra y sangre seca. El miedo se apoderó de San Pedro del Cerro. Nadie quería salir de noche, y la veta de plata comenzó a ser vista como una maldición. Los ancianos recordaron antiguas historias sobre el diablo, tomando forma de animales para atormentar a los codiciosos. Decían que cuando el diablo elige un lugar, solo un sacrificio puede apaciguarlo. Y alguien recordó la historia de la última vez que se había descubierto plata en esa región. También terminó en muerte. Entonces, la comunidad tomó una decisión. Eligieron a un minero, un forastero que nadie conocía bien, y lo llevaron al cerro. Lo ataron con sogas y lo dejaron ahí, bajo la luna llena. Durante toda la noche se escucharon gritos que no parecían humanos. Al amanecer, el gallo blanco no estaba en ningún lado, pero en su lugar, un nuevo ataúd apareció en la plaza, sellado con clavos oxidados. Después de aquella noche, la calma pareció regresar. Los ataúdes desaparecieron, el burro con sombrero nunca más fue visto, y el cerro fue abandonado. Nadie osó volver a extraer plata de aquel lugar maldito. Pero de vez en cuando, en las noches de luna llena, algunos juran escuchar el canto de un gallo blanco en la distancia. Y los más viejos saben que el diablo nunca se va del todo, solo espera el momento adecuado para regresar.